donde habíamos dejado, ¿sí? Dijimos entonces mundo bipolar, dos polos, dos bloques opuestos, el capitalista y el comunista, a la cabeza del capitalista Estados Unidos, a la cabeza del bloque comunista, la Unión Soviética. Esas son las dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra, ¿sí? Entonces, por supuesto va a haber un sector del globo, un sector del mundo que va a quedar fuera, de hecho se van a reconocer en algún momento como países no alineados, ¿sí? Porque no van a estar alineados ni con uno ni con otro bloque, ¿sí? Y acá es donde empieza a hablarse de la idea de tercer mundo, con la idea de que el capitalista es el mundo más desarrollado, ¿sí? El primer mundo, el comunista el que tenía menos desarrollo, pero podía competir con el anterior, ¿sí? Y el tercer mundo, los países subdesarrollados o no desarrollados, los que no tuvieron impulso industrial, desarrollo industrial, ¿sí? Esa es una definición que se va a usar en ese momento. Hoy no usamos esa idea, ¿sí? No necesariamente la de primero, segundo y tercer mundo, esa categorización. Sí, países desarrollados y no desarrollados, ¿sí? Pero también es discutible. Bueno, entonces, estas dos potencias que fueron las que le ganaron a la Alemania nazi, especialmente la Unión Soviética, y Estados Unidos, el que terminó la guerra en el Pacífico, en la zona del Extremo Oriente, de Asia, de Japón, especialmente con el lanzamiento de 2 bombas atómicas a 2 ciudades japonesas. Entonces van a ser las potencias ganadoras y en qué situación va a estar cada una. Estados Unidos se va a transformar en el acreedor de Europa, es decir, Europa le va a pedir plata, dinero prestado a Estados Unidos y a organizaciones internacionales dominadas por Estados Unidos para reconstruir esas ciudades. Ese plan de deuda va a ser el plan Marshall. Por supuesto, esto lo pone a Estados Unidos en una situación dominante, porque Europa le debe plata, ¿sí? Por lo tanto, Estados Unidos está en una posición de dominación con respecto a esos deudores, ¿sí? Y la Unión Soviética, como decíamos, va a ejercer su dominio especialmente sobre los países de Europa Oriental, ¿sí? También sobre algunos otros, no sobre China, a pesar de que China también va a ser comunista, pero su desarrollo va a ser particular, ¿sí? Y bueno, después también vamos a ver el caso de la revolución en Cuba, que va también a alinearse con el modelo soviético después de 1961. Entonces, Estados Unidos, con el plan Marshall, domina Europa y por supuesto sigue dominando económicamente a América Latina, como desde fines del siglo XIX. La Unión Soviética domina Europa Oriental, mejor dicho, ejerce cierto poder hegemónico sobre Europa Oriental, ¿sí? Y en buena medida esto está muy vinculado con la división de Alemania. Alemania pierde la guerra, ¿sí? En un primer momento la dividen el territorio alemán en 4, ¿sí? En uno va a tener dominio la recientemente organizada ONU, Organización de Naciones Unidas, ¿sí? En otro sector va a tener dominio Inglaterra y Francia, los países que fueron más perjudicados por la expansión nazi, por la invasión nazi, y en otro va a tener dominio Estados Unidos